Buenas, queridos amigos. Hoy nos encontramos aquí en el programa Catungo, de nuevo con el doctor Eduardo Arias, y queremos tocar un tema que muy interesante y se refiere a las declaraciones de Ferrer, de José Daniel Ferrer, sobre la, la posible, la posible interacción entre el gobierno de Cuba y la oposición, es decir, un diálogo que lleve a la libertad de Cuba. Ferrer tiene sus, ¿cómo se llama? Tiene sus propios pensamientos y la oposición tiene de ellos. Aunque todos concatenan en lo mismo, que es la libertad de Cuba, yo quisiera, si el doctor Eduardo me lo permite, ponerle un fragmento de las declaraciones de José Daniel Ferrer para que después ustedes sepan, los que no han visto esas declaraciones, por qué estamos haciendo este programa. Ahí yo le preguntaría a cualquier cubano de dentro y de fuera, ¿estaría dispuesto a aceptar eso? ¿Estaría dispuesto a un tipo de negociación como hizo la oposición de Chile con Pinochet para que se llegue, no sé, a un plebiscito o a elecciones libres o a una asamblea constituyente? Y entonces después que la mayoría de los cubanos, la mayoría de los que viven dentro y vivan fuera respondan que yo te voy a dar la respuesta ahora, la mayoría va a decir, mira, si hay que perdonar para poder democratizar y comenzar un proceso de transición serio en Cuba y dejar atrás esta triste página de la historia de nuestra patria. La inmensa mayoría de los cubanos va a querer llegar a ese acuerdo si ese acuerdo es serio y están todas las garantías y hay garantes internacionales de que no va a ser una jugada, una estafa de la tiranía. José Daniel estaría dispuesto incluso a obviar quién fue el que le pateó y le dejó tirado en el piso durante un montón de días arrastrándose para irse a bañar, para poderse bañar en la prisión, porque me patearon, me golpearon el 9 de diciembre, por poner un caso, me han golpeado centenares de veces, pero esa fue una de las más brutales. Me partieron el tabique de una patada el jefe de la prisión de Malverde de apellido Pineda, me dejaron allí en una situación terrible, más nunca le vi la cara hasta ahora, el día que iba saliendo de la prisión, que se paró como diciendo, hoy como lo van a encarcelar, quizás no me arme un meeting de repudio con frases bien fuertes por la pateadura que le di, acompañado de 5 militares más. Yo estaría dispuesto a no acusar a ese individuo y estaría dispuesto a no acusar al que le ha golpeado a mi mujer, a mis hijos, con tal de que los cubanos tengan libertad lo más pronto posible, ya sea en diciembre, noviembre, en enero del año que viene, y no seguir en este estado de cosas donde muchos de los que nos critican porque planteamos opiniones como esta de reconciliación, de diálogo serio y respetuoso, pero para llegar a un diálogo serio y respetuoso hay que tener fuerza política y mostrarla en las calles de Cuba y ante el mundo. Y que si tenemos a muchos que critican cualquier actitud como esta, de una manera incluso ofensiva, nos ofenden, nos acusan, nos atacan, sin haber pasado nunca por una prisión, sin saber lo que es acostarse sin comer durante una semana entera, porque no hay más que un poco quizás de agua de azúcar, que eso ya es bien difícil encontrar azúcar para un pobre en Cuba, para que alguien que viva con una jubilación, sin saber qué es tener un dolor de cabeza o tener la presión altísima a punto de infartarte y no tener enalapril o captopril para bajar tu tensión arterial sin saber nada de eso. Cuando usted tiene comida, cuando usted tiene medicina, cuando usted tiene aire acondicionado, usted no piensa igual que cuando usted no tiene que comer, cuando usted está enfermo y no tiene medicina y cuando usted le están dando palos, golpes constantemente. Buenas, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, mi estimado amigo, y gracias por permitirme compartir este espacio contigo y que los que nos escuchan y nos ven, pues nos dejen entrar en sus vidas con estas opiniones que siempre son importantes para la vida nuestra y para los demás, porque vivimos en sociedad y siempre, bueno, compartir opiniones es importante. Estamos bien, trabajando como siempre. Ahora por acá un amigo patriota de Cuba que ha venido recientemente y que por ahí a lo mejor pues lo traemos por acá por el estudio que hable un poco contigo. Ha sido polémico estas declaraciones que hizo el señor Ferrer, al cual yo respeto mucho por la lucha y por todo lo que ha pasado. Hay opiniones encontradas con respecto a las posiciones. Nosotros no tenemos nada que opinar sobre
sobre el señor Ferrer, y tampoco exactamente sobre lo que él dijo, porque no somos jueces, no somos fiscales, no somos... O sea, esa es una posición como cualquier otra. Él ha buscado dentro de sus análisis en la lucha que está teniendo cuáles son las vías para alcanzar la libertad, que es lo más importante para todos los cubanos. Para mí, el motivo más importante es alcanzar la libertad. Por ahí, si se encuentra de una forma u otra, que es lo que estamos tratando de hacer, pues si llegamos a ella, es importante. Ahora, con respecto a esto, lo que yo creo que debo decir es cuál es la posición nuestra como persona, cuál es la posición del Partido Nacionalista con respecto a las negociaciones. Las negociaciones siempre han existido. El problema de la negociación es que tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de qué es lo que se va a negociar. Lo importante es saber qué se va a negociar y cuáles son los objetivos de cada una de las partes. En principio, nuestra posición es no negociar con el régimen ni la paz, ni la libertad, ni la dignidad del pueblo cubano, y mucho menos el poder. Estos elementos no entran en nuestras condiciones para llegar a un punto de inflexión con el régimen. Nosotros no queremos negociar porque detrás de todo esto, lo que yo he podido aprender, lo que hemos podido ver, sobre todo con este tipo de régimen, como es la dictadura de izquierda, como es el comunismo, pues en el fondo están negociando el poder, a mi juicio. Y esa es una posición nuestra. Ellos quieren, si es que quieren, porque no sabemos, no conozco la opinión, solo estamos hablando, elucubrando acá de lo que ha dicho el señor Ferrer. Si ellos van a negociar algo, es mi punto, van a negociar el poder. ¿Cómo queda el poder en Cuba ante una negociación donde se llegue a un acuerdo con este partido, que no es un partido, es un órgano represor, como ya sabemos nosotros, que ha organizado la represión, la esclavitud y todas estas cosas que ya nosotros sabemos? O sea, a mi juicio, si se llega a un punto de negociación, ellos van a querer estar también en la nueva Cuba, estar en una posición de poder. Eso no lo vamos a negociar. Déjame hacer una pregunta. Bueno, tú me estás hablando, o sea, lo que tú no quieres es un pacto de San Juan. No. Exactamente. Usted lo que quiere es una protesta de Paraguay. Usted está, aquí es Paraguay. Aquí es Paraguay. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Eduardo, y te voy a hablar como si yo fuera el abogado del diablo. El diablo es la tiranía. La tiranía. Te voy a hablar como si yo fuera. Si no se llega a un acuerdo, porque todos los acuerdos que se llegan como el pacto de San Juan fue porque dos tenían armas. Armas tenían los mambises y armas tenían los españoles. Pero ahora lo único que tienen las armas es la dictadura. Y si no se llega a un acuerdo con la dictadura, entonces ¿con quién se llega al acuerdo? Porque nosotros, los opositores, yo soy solo un periodista, pero los opositores no tienen arma para defenderse. La única arma que tienen es su sentido de democracia, su sentido de raciocinio y su corazón puesto en Cuba. No tienen nada más, no tienen ni un tiraflecha. Yo te preguntaría, doctor, ¿en qué se basa el partido que usted representa, el cual usted es presidente, para no aceptar una negociación con un gobierno que es el que tiene el poder, que es el que tiene las armas, que es el que reprime? ¿Qué otra opción usted? La opinión mía probablemente sea la opinión de muchos de los luchadores que aún mantienen la dignidad y el coraje de estar allí ante ese régimen. Nosotros no vamos a negociar el poder. Si no se puede negociar la salida absoluta del régimen o de los que en este momento encabezan ese régimen, que es lo único que se podría negociar, se tienen que ir y negociar que no hay participación del Partido Comunista en la nueva Cuba. Esas cosas se pueden negociar. Se puede negociar el respeto a la vida, por decirlo de alguna manera, de alguien que esté muy involucrado en el régimen. Permitirle esa salida es lo que nosotros quisiéramos negociar. Y como tú dices, hay un punto muy importante. Hay un grupo acá que tiene las armas y el poder, y hay un grupo acá que no tiene más nada que sus pies descalzos y un estómago vacío.
Pero tiene algo. Muchos hombres en Cuba tienen una dignidad grande. Y si no podemos negociar eso que yo te digo y el régimen abandona completamente todas sus posiciones de poder, tendremos que seguir luchando hasta que tumbemos esa dictadura. Déjame hacerte otra pregunta. Según recuerdo, un dictador que no fue, bueno, no fue ni dictador, fue un presidente que se puso, que estuvo, ¿cómo se llama? 6 años, que fue Machado, y Machado dijo que a él no lo tumbaban con papelito. Y para tumbarlo tuvieron que darle candela en el trasero como a Macao. Y se tuvo que ir porque las fuerzas del ejército lo sacaron del poder. Y eso, bueno, eso es otra historia, pero ¿qué fuerza puede tener, qué influencia, qué arma puede tener la oposición, esa que usted dice, descalza, para poder hacer que el gobierno de Cuba se caiga con papelito? Yo no creo que ellos se vayan a caer con papelito. En algún momento determinado puede haber una conflagración de fuerzas, aun que no tenga armas el pueblo, como ha sucedido en otros lugares. Puede haber un levantamiento general, la gente en la calle, la gente ya decidió morir de pie antes que seguir bajo el yugo. Esa es una de las grandes posibilidades que vemos. Y dentro de estas posibilidades, como hemos hablado con otros patriotas, y nuestro trabajo está dirigido a eso, y lo hemos dicho muchas veces y hemos hecho este llamado, esperamos que en algún momento parte de las fuerzas militares que no están tan comprometidas con el régimen, estamos hablando de oficiales de bajo grado, oficiales que mandan tropas, que tienen a su hijo, a su mamá, a su hermana, que al llegar a su casa se encuentran en la misma situación que el pueblo, descalzos, con hambre, en una situación de crisis importante como la que se puede prever si se recrudece la situación del poco apoyo que ya está recibiendo y de ningún apoyo que debería de dar la política internacional. Puede haber un punto de inflexión y que sobrevenga esta situación que hemos estado esperando, como ha pasado en otros países, y ahí se produzca, o ellos abandonan súbitamente el país porque la situación y la presión es grande, o esperemos que una buena parte de los militares se pongan del lado correcto de la historia y no agredan al pueblo al menos, y podamos nosotros resolver esa situación. La otra tercera es como tú dices, habría que contar con una fuerza importante militar y enfrentar esta situación. Nosotros no creemos y no estamos esperando que ningún otro país lo haga. Muchas veces hemos hablado de este tema y creería que lo que necesitamos es, en un momento crítico como ese, si el pueblo de Cuba llega al punto de volver a reproducir un evento como el 11 que se produjo, si es un poquito más importante, pues sí, hay apoyo internacional y se termine con esta situación. Yo creo que si estamos mirando la política en este momento de muchos países, incluidos los Estados Unidos, con este nuevo gobierno, va a haber una presión importante. Ya el mundo está entendiendo que la situación crítica, la cabeza de la serpiente que siempre ha sido Cuba, la gente está entendiendo qué es eso. Déjame decirte algo, doctor. Esto es una opinión mía muy personal. Hace ya 30 años que pasó lo de la caída del muro de Berlín. Sí, todos esos gobiernos se cayeron por la fuerza del pueblo, pero hay que tener en cuenta que todo empezó o sea, entre ellos mismos, fue una implosión. ¿No? Una implosión. Entonces ellos mismos llegaron a un acuerdo que se les fue de las manos el comunismo. Ahora bien, de eso ya hace 30 años, estamos ya en el siglo XXI. Ya eso está en el siglo pasado. ¿Tú no crees, Eduardo, que por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración, con Trump a la cabeza y Marco Rubio haciendo las gestiones del Departamento de Estado, puedan llevar al gobierno de Cuba a fracturar su ideología totalitaria, y para evitar las presiones de este gobierno que van a venir fuertísimas, ya están fuertísimas ya, y que ellos no van a tener ni de dónde amarrar la chiva? ¿Usted cree que si ellos admiten, por ejemplo, bueno, vamos a plantearnos una negociación
con la oposición, no planidera, que ellos las inventen, una oposición como la de, no voy a decir el nombre. No diga nombre, no diga nombre. Es mejor, usted, por ejemplo, esa negociación que el pueblo de Cuba, como dice Ferrer, la admita en un plebiscito, ¿tú crees que pueda llegar, que pueda el Partido Nacionalista Cubano envolverse una vez que el pueblo de Cuba admite esa negociación que internacionalmente sea observada internacionalmente con observación ahí en el lugar de las negociaciones? ¿Usted cree que el Partido Nacionalista Cubano participe de esas negociaciones? La presión ha aumentado, va a seguir aumentando, no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, sino también en la arena internacional, en otros lugares, Europa, va a aumentar la presión. Yo creo que puede ocasionar un punto de ruptura si aumenta la presión. Aumenta la presión, va a haber un punto de ruptura, el régimen se va a estar en un estado de desesperación porque el apoyo económico que tiene en este momento, que ha tenido hasta este momento por muchos países, si se llega a eliminar, la situación se puede tornar muy crítica. Probablemente pidan, como pudo pedir en otro momento otros regímenes, protección internacional y abandonen el país, es lo que queremos. Si en un momento determinado la presión implica que haya que llegar a unas elecciones, por decirlo, como sucedió por ejemplo ahora en Venezuela, que tenemos, que no quiero comparar, pero bueno, pongo el ejemplo de unas elecciones, pues sí, claro que sí, que nos vamos a involucrar en el tema, no vamos a dejar... Doctor, usted como buen político tiene la capacidad de darle vueltas a la noria, pero yo lo que quiero preguntarte así, si hay una mesa de negociación, no unas elecciones, porque elecciones usted sabe que no va a haber, hasta que no se llegue a esa mesa de negociaciones donde se le plantea al régimen de La Habana, o te quita o te quitamos. ¿Usted participaría en esa mesa de negociación? No en las elecciones, obviamente usted va a participar, pero yo estoy hablando de la mesa de negociaciones para una transición pacífica a la libertad en Cuba. Claro que sí. En una situación semejante donde te quita o te quitamos y donde la situación es límite y lo que se vaya a negociar no sea el poder, nosotros sí vamos a estar ahí. Incluso agrego más, en este momento, tanto el partido como otras organizaciones, que adelanto este tema y al cual le podemos dedicar un tiempo después, se está creando un consenso democrático cubano con el objetivo de establecer una estructura que represente a la oposición en todo el sentido de la palabra, una estructura administrativa en forma de gobierno que podría ser el ente político y administrativo que enfrente esta situación, y claro que sí, estaremos ahí y estaremos formando parte de ese equipo de negociaciones que se puede llegar a ese punto. Pero una vez que, lo repito, es una negociación o te quita o te quitamos. En ese punto sí vamos, no a negociar el poder. Bueno, señores, aquí tienen las palabras del doctor. Él no está, por lo que pude ver en la entrevista, él no está de ninguna forma en contra de los pensamientos de Daniel Ferrer, y mucho menos de Daniel Ferrer, que es un hombre que ha luchado incansablemente por la libertad de Cuba, dentro de las cárceles de Cuba, dentro de Cuba, cogiendo golpes y aguantando todos los crímenes y los abusos de esa dictadura. Como ven, el doctor, presidente del Partido Nacionalista Cubano, es un patriota también, al igual que Ferrer, aunque no haya sufrido las encarcelaciones y las golpizas, pero es un patriota a todo dar. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias por su espacio y estaremos por aquí nuevamente compartiendo nuestras ideas. Bueno, hasta luego los cubanos, viva la libertad, viva Cuba Libre. Hasta luego y nos vemos en una próxima caricatura.